un juzgado de Castellón no ha permitido que la Generalitat entre en el repetidor de TV3 que emite para la provincia de Castellón la señal de la autonómica catalana. La Generalitat, hay que recordar que pretendía clausurar, prohibir esas emisiones. Jorge. Las alternativas, yo no conozco ese auto judicial, pero las alternativas se pueden reducir a tres. Una, el juez ha aplicado bien el derecho, pero habrá que ver cuál es el derecho que ha aplicado, y si lo ha aplicado bien es para aplaudirlo, porque hay alguna causa en virtud de la cual no podía hacer eso la Generalitat. Segunda posibilidad, el juez se ha equivocado y resulta que el derecho sí le permitía al Consejo hacerlo y no lo ha hecho bien, pero claro, si no leo el auto no puedo saber cuáles eran los fundamentos de derecho que utilizaba. Y la tercera es que el juez supiese que no podía impedirlo y lo ha impedido a pesar de ello, y entonces ha prevaricado. Quiero decir que si no leo el auto no sé. Se declara no competente al final el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Castellón, el juzgado número 2, si no me falla la memoria. Dicho así en una primera aproximación, es muy posible que sea una cuestión puramente procedimental, sí, que no se haya cumplido bien algún trámite, etcétera. En todo caso, sí conviene decir, para que la gente tenga una idea del meollo, que, claro, todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión, con la libertad de información, con comunicar información, con recibir información, está protegidísimo en el artículo 20 de la Constitución. Entonces, poner limitaciones a esa libertad de que la gente diga lo que piense y lo pueda decir y tal y cual, como decís vosotros de la Iglesia, yo estoy con ello. Es decir, que se vea en la televisión la de La Rioja y la de todo, y todas, podemos discutir y desde luego decir que no se vea, pues yo qué sé, un asesinato o ciertas cosas de una pornografía infame, ¿no? Pero yo estoy a favor de que no haya fronteras para las ondas, que además no las puede haber. Y luego hay otra cuestión que apunto solo por encima, y es que desde el principio el Código Civil, en lo que vale para todas las leyes, y creo que Santandreu también entiende de esto, no poco, el Código Civil dice que el juez tendrá en cuenta también la realidad social. Y claro, eso da a veces una auténtica patente, y casi a veces de corso, para que, por ejemplo, el juez Grande Marlaska haya hecho la salvajada, en mi modesto análisis, de decir que no ha habido... Cuando yo creo que Trillo es el autor intelectual de varias decenas de necropsias o autopsias falsas, pues que no ha habido ninguna responsabilidad en esos militares honrados que volvían de Afganistán. Y bueno, con la realidad social el juez, según hay jueces y jueces, como suegras y suegras, o como suegros y suegros. Ahora hay uno de Marbella que está aprisionado por mangui. Ahora hay uno de Guadalajara que también le han metido mano. Conozco jueces formidables y en mi promoción tengo un montón. Desde Presencia Rubio hasta, en fin, diría un montón. De modo que, no lo sé, a lo mejor con lo de la realidad social, vete a saber, han dicho, bueno, lo de la televisión es algo que es fundamental, que está en la gente, es una realidad social. Creo que me entendéis, ¿no? El Consejo, por cierto, María Consuelo, ya ha dicho que por su parte recurre esa decisión judicial, ese auto del Tribunal de Castellón, y que además que se siente en cierta situación de indefensión. Pues no sé, yo he leído lo que han pasado las agencias nada más, y allí parecía que el juez decía que no se podía entrar porque había un recurso de Acción Cultural del País Valencià contra lo anterior. O sea, pero como yo me pierdo en la maraña legal, si dos profesores no lo saben, no voy a... igual que respeto la orden de cierre, respeto que ahora ya no se entra, y espero que dentro de unos días digan que se entre. En cualquier caso, José Luis, yo creo que ha puesto el dedo en la llaga. El límite a cualquier derecho tiene que estar muy justificado. Entonces, el limitar el derecho a la información, que en este caso se trata de limitar el derecho a que se pueda dar información y recibir información por una causa que puede estar justificado, tiene que estar muy justificado, de tal manera que el juez, cualquier mínima causa que vea para que no se haya producido toda la justificación con todas las garantías, debe de pararlo, porque más vale que se ejerza el derecho que no se pueda ejercer. Sí, un brevísimo apunte. En ese sentido de lo que dice Cardona, tiene muy dicho el Tribunal Constitucional que en la interpretación y aplicación de los derechos fundamentales hay que aplicarlos extensivamente, es decir, lo más favorable posible al derecho. Y también tiene dicho su contrapartida, y es que en los límites al uso de los derechos hay que aplicar los límites restrictivamente. Con eso puede haber una vía. Me extraña, Baltasar, que guarde silencio en esta parte del debate. Te lo confieso. Yo, lógicamente, debo estar por la libertad de información, de expresión,
lógicamente, o sea, como periodista, yo creo que es bueno que la gente vaya al kiosco y encuentre periódicos de todas las ideologías, ideas, y que conecte la radio. Y yo soy feliz por las mañanas, escucho una hora la COPE y luego una hora no sigas, no hace falta. Escucha la COPE. Me encanta, es como ir a misa. Que yo creo que yo personalmente, independientemente de todo el problema... Todavía la capacidad de absorber no tenemos, ¿eh? O sea, no... Se peca, nosotros no perdonamos los pecados. Independientemente de todo el problema de la catalanización, que eso lo tengo muy claro, ¿no? Yo creo que la gente tiene derecho a escuchar la radio que quiera, o ver la televisión que le dé la gana, y leer el periódico que le apetezca, y nada más. O sea, yo no quiero entrar en esa guerra. Es electoral, anticatalanismo, tal. Bueno, vamos a buscar tampoco es eso, otra perspectiva. Si quieres entramos a lo del catalanismo, pero no es Había eso. por ahí varios mensajes al 5868 que entraban precisamente por la vía del catalanismo o no. Decía que vamos a buscar otra perspectiva. Juan García Santandreu, presidente foral de Coalición Valenciana. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Este tipo de decisiones judiciales ustedes les hacen la campaña un poquito o no? Mire, yo creo que esto es algo totalmente accesorio, de lo que además se va a beneficiar al Partido Popular de una manera totalmente ilegítima. Porque después de estar 12 años gobernando en la Comunidad Valenciana sin haber procedido al cierre de los repetidores ilegales, hay que decirlo, que son repetidores ilegales de la TV3, el que ahora inicie un procedimiento para cerrar estos repetidores no tiene más que una finalidad totalmente estratégica para movilizar a su electorado, como también lo ha hecho evidentemente el Partido Socialista, cargando contra el Día de la Familia y contra los obispos. El Partido Popular está a punto de cerrar con el ministro Clos y con la Generalidad catalana la recepción y la legalización de TV3 en la Comunidad Valenciana por medio de un pacto de reciprocidad para que Canal Nou se vea en Cataluña. Y esto es una vergüenza. Es una vergüenza que en 12 años nos hayan estado contaminando, intoxicando, y el Partido Popular haya permitido una situación de hecho absolutamente irregular, mientras que Canal Nou no se recibe en Cataluña. Y es una vergüenza y una tomadura de pelo que en puertas de las elecciones ahora se cree un victimismo tremendo el Partido Popular, no sé, como quisiera pasar por el paladín del cierre y la defensa de los valores valencianistas. Mire usted, todo eso es mentira. Lo de la sentencia es una cosa totalmente accesoria. Lo verdaderamente trascendente es que el PP en este momento está sentado en Madrid intentando la concesión de un múltiples para la legalización de Canal Nou en Cataluña y la recepción de TV3 legalmente en Valencia. Y esto, aunque pueda ir en contra de la libertad de información, etcétera, etcétera, la libertad de información también tiene sus límites. Porque si no, señores, esto sería un caos. Aquí cualquiera tendría una emisora y el ámbito de emisión sería universal. Eso no puede ser, porque para eso está la ley, para regular a dónde tiene que llegar la señal. Aquí el PP nos ha tomado el pelo, nos ha dejado ahora, durante 12 años, recibir la señal catalana y catalanista de la TV3, y ahora lo que pretende es que el ministro Clos le conceda nuevos canales en ese múltiplex que se va a legalizar. Y lo van a conseguir. Lo que pasa es que lo harán después de las elecciones para que no se les vea el plumero al Partido Popular. Y eso es lo que verdaderamente está pasando. Pero es lo mismo que pasa en un montón de cosas más, con el tema de la Academia Valenciana de la Lengua, el catalán en los colegios, en las instituciones, en los institutos, en todos los sitios. De lo concreto a lo genérico, es decir, del caso de TV3, a las elecciones que usted mismo mencionaba, ¿tienen claro ya sus listas, cómo se presentan, si se presentan con alguien, si se presentan en solitario? Porque la última vez que estuvo por aquí, hace ya unas cuantas semanas, nos dijo que estaban en ello y que lo sabríamos relativamente pronto. Bueno, nosotros hemos intentado llegar a un acuerdo con Unión Valenciana, pero Unión Valenciana está desaparecida en combate. De hecho, no se ve, no se lee ni un solo comunicado desde hace 6 meses o 5 meses. El único que hemos leído en su página web es una felicitación de Navidad.